La trilogía animada de Godzilla en Netflix será nuestro tema en esta ocasión, con las recomendaciones de Enrique Figueroa Anaya. Godzilla, planeta de monstruos. Godzilla, ciudad al filo de la batalla. Y Godzilla, el devorador de planetas. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Cinemanet. Con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Su. Cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Muy buenos días, tardes o noches, amigos de Cinemanet. Les saluda Enrique Figueroa Anaya, a nombre de Charlie del Río, Diana Su, Rosalina Piñera, toda la familia Cinemanet. Con el gusto de saludarles en una nueva emisión de nuestras recomendaciones en estos días de contingencia, en los que espero se estén primero cuidando mucho, también se estén en la medida de lo posible apapachando y que bueno, también si les es posible estén resguardándose. Esperamos estarlos acompañando de gran manera con estas recomendaciones que les estamos haciendo para ver cine, series, todo lo que puedan ustedes disfrutar en línea y que también de alguna manera pues no había podido tener salida en otros espacios, en otros podcasts. Entonces bueno, aprovecho para justamente, como ya les decía Charlie en el intro de este episodio, pues hablarles de no una, no dos, sino 3 películas, pero que yo definiría como, digo, claramente son una trilogía, pero las definiría como una sola película. Y es un poco por la forma en la que está estructurada la trilogía. Si me preguntan un poco, quizá el asunto de haber sido una trilogía obedeció más a otros asuntos, quizá un asunto de mercadotecnia, quizá un asunto de tener presentes ahí más historias o más películas. Creo que esto bien se pudo haber realizado de una manera un poco más breve. Ya ven que luego es algo que me gusta, estas historias no tan largas, no tan extensas, cuando hay una economía de narrativa, y creo que en este caso pudo haber sido un poco de esa manera, aunque yo no soy realizador, ¿no? La decisión de esto recayó en el equipo creativo encabezado por Kobun Shizuno y Hiroyoku Seshita, que son los dos realizadores de estas 3 películas, y pues también del escritor, que es Gen Urobuchi. ¿De qué les estoy hablando? Sí, de la trilogía animada de la Toho, en combinación con apoyo, trabajo en conjunto con Polygon Pictures y en asociación con Netflix. Esta es una trilogía que se estrenó la primera cinta se estrenó en 2017 y después en 2018 vimos las continuaciones, esto en Japón. En Japón es el único mercado donde esta trilogía tuvo salida en cines, lo cual ha haber sido muy interesante. Ya lo iré desarrollando un poquito más adelante conforme les vaya platicando de la trilogía. Y fuera de Japón, estas cintas tuvieron salida exclusiva en Netflix, así que sí, estas cintas las pueden disfrutar en Netflix. Como ya les anticipaba en el episodio anterior, yo sigo en una serie de reflexiones que me están dejando estos días de confinamiento, de aislamiento también, que ya para el momento en el que les estoy hablando, pues seguramente como muchos de ustedes, pues ya se notan algunos defectos de algunos temas que tendremos que estar lidiando conforme vayan pasando los días. Pero bueno, al igual que como lo hice con Rilakkuma y Kaoru, que fue mi recomendación pasada, pues mis recomendaciones en este caso van ligadas a ir replanteando, ir pensando, ir reflexionando cosas que podemos estar viviendo en estos días. Y les voy a ser sincero, inclusive aunque ya había puesto en nuestro calendario personal de Cinemanet que quería hablar de esta trilogía, de repente me quedé un poco pensativo en si era una trilogía que pudiera también agregar algo positivo, porque esa es también mi idea, ¿no? Dentro de la reflexión, dentro de cierto drama que pueda haber o momentos justamente de reflexión, como ya decía, también quería que fuera algo que aportara algo y que no nos dejara tan
¿cómo decirlo?, tan en la oscuridad, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en los que necesitamos pues bastante luz. Y la verdad es que reflexionándolo, dije, no, la verdad es que sí. O sea, me volví a poner a ver las cintas. Son películas que yo ya había visto desde hace un rato. Charlie del Río, no me dejaré equivocarme. Son películas que yo ya tenía muchas ganas de compartirles y que por una u otra razón se quedaron enlatadas. Pero bueno, creo que caen en un momento muy importante y muy preciso. Ustedes han estado viendo, sobre todo en los primeros días de esta contingencia, cómo habían salido algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, algunas imágenes satelitales de cómo estaban los cielos chinos, ¿no? En cierta parte de China se veían cielos menos contaminados. Y después de ahí empezaron a salir varias imágenes, varias de ellas también hay que decirlo falsas, ¿no? Otras reales, en donde se veían pues la recuperación de alguna manera de nuestro planeta Tierra. Sí, es una verdad que no hay que negar y tampoco hay que escapar de ella, pero también como humanidad hemos hecho un daño que no creo irreversible en la Tierra, pero que sí creo es una cicatriz importante en diversos aspectos, ¿no? No quiero ser fatalista, pero esto también nos enseña un poco a pensar en las futuras consecuencias de lo que podría ser un calentamiento global que está presente y que pues, las consecuencias más fuertes pues, no están tan lejanas. Entonces creo que esta reflexión un poco de cómo algo negativo, sí, para una humanidad que está en muchos países padeciendo esto, en México apenas vamos para allá, espero que no pegue de una manera muy fuerte, pero el asunto es que nos lleva un poco esa reflexión de cómo algo de ese nivel puede llegar a ser benéfico en algunos otros aspectos. Les digo, son reflexiones un poco que pueden parecer un poco duras, pero que son abordadas de manera muy interesante en esta trilogía. Godzilla es un personaje que me interesa mucho desde hace mucho, y como ya les anticipaba también en el episodio anterior que participé, más adelante trataré de presentarles un trabajo más completo del personaje de Godzilla, que aparece en Japón en 1954 en aquella cinta clásica que dirige Ishiro Honda y quien terminaría dirigiendo otras películas más de la franquicia y que bueno, terminarían detonando alrededor de 40 películas existentes del personaje. Es oficialmente uno de los personajes con más apariciones en el cine. No solamente en el cine japonés, también tenemos las referencias del Godzilla en su versión estadounidense, pero yo creo, y siendo un personaje que nace en Japón y además en un contexto histórico tan importante como 1954, que son 9 años después del lanzamiento, sí, por el ejército estadounidense, ese ejército del país del mundo libre y defensor de la democracia y todo eso. Bueno, un país que lanzó 2 bombas atómicas sobre 2 ciudades japonesas, con un rival pues relativamente ya derrotado, no oficialmente, pero sí ya prácticamente derrotado. 2 bombas atómicas que acabaron con civiles, acabaron con niños, con mujeres, con hombres naturalmente, pero lo que voy es que acabaron, y no solamente acabaron con los seres humanos, acabaron inclusive con paisajes, con muchas cosas. La verdad es que creo que el impacto de las bombas atómicas no se ha reflexionado también, inclusive los propios Estados Unidos han oído un poco al tema, sobre todo el cine estadounidense ha oído muchísimo, de una manera cobardísima, a esta reflexión, eso sí, sobre sus agendas políticas y sus intereses económicos, pues acercándose a otros temas. Entonces, por eso me gusta la alegoría de Godzilla. En un principio, y justamente en esa cinta de 1954, que pueden ver de manera legal gratuitamente en varios espacios, y que es una cinta que les recomiendo mucho observen, uno observa que no es una película de monstruos, como sí han sido tratadas en muchas de las versiones estadounidenses de Godzilla, ¿no? Quizá la peor, aquella de 1998, y se pierde el origen de lo que es Godzilla. Cuando uno ve la película del 54, entiende que es una alegoría de las bombas atómicas, entiende que también es una alegoría de las pruebas nucleares que se vivían en plena Guerra Fría, arrancando, ¿no?
y entiende que es una película más sobre el dolor, sobre la pérdida, sobre los estragos de estos ataques, la guerra y la violencia. A lo largo de la larga historia de películas de Godzilla se han ido metiendo otros elementos. Tenemos por ahí inclusive algunos mensajes ecologistas, ¿no? Me acuerdo de esta película en donde una rosa gigante termina siendo el enemigo a vencer de Godzilla, pero de alguna manera Godzilla se ha mantenido como una idea de, si bien algo tenebroso, algo a lo que temerle, también se ha ido desarrollando como un personaje en cierta parte conectado con la Tierra, ¿no? Muchas veces inclusive hasta defensor en la más reciente encarnación de la versión estadounidense Godzilla, justamente se recrea mucho de estos elementos, algo que me pareció a mí pues interesante que se recuperara en estas películas comerciales de los Estados Unidos. No por decir que las cintas japonesas comerciales de Godzilla no lo sean, son de hecho de los productos más importantes de Japón, pero más bien por el origen o la idea de este personaje, ¿no? Porque además también son dos formas de ver el mundo muy distintas. La trilogía de Toho Animation y Polygon Pictures, como ya les decía, asociada con Netflix, resultó justamente la primera encarnación animada de Godzilla ya en formato cine. Sí, es cierto, a finales de los años 70, la misma Toho, que es la productora dueña de los derechos de Godzilla, la primera productora de Godzilla en aquella cinta del 54 de Honda, coprodujo con Hanna-Barbera una caricatura, ¿no? Que lo pueden ver por ahí todavía en algunos espacios en línea. Pero bueno, termina siendo esta trilogía la primera o el primer esfuerzo de una trilogía animada y de gran formato en un largometraje de Godzilla. Entonces eso termina siendo bastante interesante. Sí, es un anime que ha sido criticado por algunos por la decisión artística de hacerlo. Es un anime en computadora que a mí la verdad es que no me pareció del todo malo. De hecho, creo que va muy bien conectado con todo lo que va presentándonos la cinta. Y yo, como amante del diseño de Godzilla, la verdad es que el personaje es muy bien reflejado en esta versión. Es un personaje gigantesco. Esta encarnación de Godzilla viene siendo la más grande de todos los Godzilla que existen. Y también por sus ambiciones y todo lo que va involucrando, creo que haberla hecho animada fue lo más sabio, lo más correcto, porque termina dando forma justamente a esta idea general que tiene el autor o los autores, que son, como les decía, Kobun Shizuno, Hiroyuki Seshita como directores y Gen Urobuchi. Por cierto, antes de pasar a platicarles más temas de la cinta, Gen Urobuchi es un novelista, narrador visual, escritor y escritor también de animes. Y la verdad es que tiene cosas muy interesantes. Por ahí una serie animada, un anime que se llama Madoka Magica, en donde ustedes podrán encontrar algunas de las características de este hombre que por alguna razón pues no tiene tanta fe en la humanidad, ¿no? Entonces estos temas se ven justamente reflejados en eso. ¿Cómo comienza todo? Tenemos al personaje de Haruo Sakaki, que es un... bueno, vamos a poner en contexto. Es el planeta Tierra muchos años después o 20 años después, de que fue atacada primero por monstruos. Todo esto se cuenta en el prólogo de la primera cinta, que les digo, el nombre de la primera cinta es Godzilla, Planeta de Monstruos. El de la segunda es Godzilla, Ciudad al Filo de la Batalla. Y el tercer nombre es Godzilla, el Devorador de Planetas. Pues bueno, en Godzilla, Planeta de Monstruos, se nos narra este prólogo en el que vamos viendo cómo la Tierra de repente fue atacada por monstruos que fueron surgiendo de diversas partes del planeta y que fueron atacando puntos pues, importantes de las distintas ciudades. El narrador, en este caso del prólogo, que es Haruo Sakaki, nos cuenta
que de repente todo empeoró cuando surgió la figura de Godzilla, que no solamente acabó con estos monstruos, sino que también fue terminando con la humanidad, fue diezmándola, por así decirlo. En estos recuerdos y en una frase que me quedó muy, muy grabada, menciona Sakaki: por primera vez la humanidad comprendió que ya no era la única dueña de este planeta. Y es que ese es un tema muy importante. De repente nosotros, como seres humanos, pues sí, parece que estamos en derecho de tomar decisiones sobre un planeta que termina siendo la casa, el hogar de muchísimas especies, y no solamente animales. Estamos hablando de plantas, de vegetación, en fin, de muchos seres vivos con los que tenemos que compartir el planeta. Inclusive eso ha sido motivo de algunos ambientalistas justamente a nivel legal, a nivel derecho, o sea, en papel, a preguntarse por qué el ser humano es el dueño de las decisiones de un planeta que pertenece a tanta gente. Entonces, bueno, eso es una idea que se va desarrollando en la cinta. Sakaki recuerda esto, y tras los ataques de Godzilla, pues empiezan a llegar dos especies de humanoides de otros planetas. Unos de ellos son los Exivs, quienes les piden a ellos que busquen su camino a través de la devoción. Eso es precisamente lo que les dicen los Exivs, una raza sumamente religiosa, devota a su dios, y que iremos descubriendo a lo largo de la trilogía cuáles son sus intenciones. Y los Vilosaludo, que son otra raza de humanoides, estos más apegados al uso de la tecnología. Digamos que aunque no lo es así, termina siendo su dios, y digo que no es así porque también ven con cierta burla la devoción de los Exivs por una religión. Entonces aquí vemos dos elementos muy importantes: lo religioso, la devoción, y por el otro lado el amor a la tecnología, la creencia en la ciencia absoluta y demás, ¿no? Y en medio de eso, los humanos. Entonces los humanos, después de estos encuentros con estos seres de humanoides de otros planetas, escapan en una nave y terminan vagando. Parte de la humanidad, no toda, terminan vagando por el espacio en búsqueda de un nuevo planeta donde establecerse, porque la Tierra definitivamente se vuelve inhabitable después de los ataques de Godzilla. Entonces, en este contexto, Haruo Sakaki, que nos cuenta este prólogo, pues habla de cómo de repente la Tierra, que era suya, ¿no?, de los seres humanos, les fue arrebatada de pronto. En los primeros minutos de esta película, Planeta de Monstruos, de Godzilla, se nos muestran que van enviando a diversos pasajeros de esta nave, sobre todo a gente ya de la tercera edad, a probar un poco cómo son las condiciones del planeta que van estudiando. Y Sakaki, en contra de eso, porque dice, bueno, ¿cómo es posible que nosotros mismos pongamos en peligro a otros que son más débiles, que están desprotegidos, para nuestro propio beneficio? ¿Qué clase de especie somos, no? Y secuestra una nave y amenaza con explotarla dentro del hangar de la nave principal en grande. Y ahí es cuando se empiezan a detonar diversos aspectos. Uno de los Exivs principales, que es Medphis, que es un sacerdote, termina por ir influyendo en el personaje de Sakaki, para que su devoción y su amor por la Tierra, su obsesión, sobre todo porque además, olvidé decirlo, Sakaki, cuando huye de la Tierra siendo un niño, observa cómo Godzilla destruye la nave de sus papás. Entonces tiene un odio grande sobre el personaje de Godzilla, y lo primero que quiere hacer es destruirle, ¿no? De hecho, en otra de las frases que también me quedó marcada en la cinta, él menciona: la bondad y el orgullo son historias de un pasado lejano. Es decir, él ya está consumido por este odio y dice, no hay espacio para otros sentimientos positivos en esto.
Sin embargo, también vamos descubriendo, y lo interesante de estas 3 cintas, sí de manera dosificada, sí de manera un poco en un ritmo lento, porque terminan siendo 3 películas de 1:30, o sea, sí invierten más de 4 horas en ver la trilogía completa. Vemos también que Godzilla no solamente se pone en contra de todo lo que le resulta una amenaza, sino también inclusive los propios humanoides. Es decir, ahí vamos descubriendo algunos elementos. Y pues nada, la nave, después de la obsesión de Sakaki, de la pericia también de Memphis, termina regresando a la Tierra, y bueno, es cuando ahí empieza su búsqueda de reconquista de un espacio que otra vez Sakaki menciona, pues era suyo, ¿no? Porque la Tierra era de los humanos. Esto sucede 20 años, les digo, han pasado, pero por los viajes espaciales y demás se traduce en un periodo de 20.000 años. Entonces la Tierra ha cambiado 20.000 años, y en ese tiempo, pues bueno, suceden muchas cosas de las que no les voy a revelar más. La cinta y en sí la trilogía me parece muy interesante. La primera película, si las vamos revisando una a una, Planeta de Monstruos, es una cinta que a mi parecer termina bien, termina con una gran sorpresa que no les revelaré, y que termina siendo muy, muy disfrutable, emocionante también. La segunda cinta, Ciudad al filo de la batalla, quizá es una cinta que es más difícil, porque en este entendido de que no son películas completas, lo cual creo que también puede ser una pequeña falla en esta trilogía si se ven partes. Yo sí la disfruté la primera vez. Esta segunda, que la volví a revisar para poderla comentar con ustedes, la disfruté más porque la disfruté pues, en conjunto. Sí termina quedando un poquito floja. Y la tercera, la verdad es que es redondear todas las ideas planteadas en las primeras 2 películas y cerrar con un broche de oro. Creo que es una de las mejores cintas de Godzilla. No tuvo gran respuesta por parte de la crítica. En México yo vi muy poquito relacionado a la difusión de la trilogía de Godzilla. Por ahí algunos pequeños comentarios, pero la verdad es que no vi mucho ruido. Y vi muchas reacciones negativas. Se esperaban más peleas, se esperaba otro tipo de historias, y también este es otro elemento que me gustaría rescatar de la cinta. Como les mencionaba y les destacaba, está la presencia de Gen Urobuchi, que es escritor en esta película, pero que plasma sus inquietudes como autor, y ahí vamos otra vez a uno de los temas que más me gusta en el cine. La presencia de un autor, la presencia de alguien que tiene una serie de inquietudes y que a lo largo de distintos proyectos va plasmándolos. Y creo que eso es lo que sucede justamente con esta Godzilla animada que pueden ver en Netflix. El autor termina utilizando sus elementos para reinterpretar a una figura que ya para ese momento en el que sale o se completa la trilogía ya tenía más de 30 representaciones, y lo hace suyo. Entonces lo reinterpreta, y quizá en esa reinterpretación es que los fanáticos, que también nos llevará a otro tema, ¿no? Te estoy hablando a ti, Star Wars, ¿no? Pues se sacan de onda porque dicen, a ver, esto no es lo que nosotros esperábamos, y de repente nos estás mostrando algo que cambia totalmente la forma en la que disfrutábamos este personaje. Hay 2 villanos, o dos villanos de Godzilla clásicos que están presentes, y un aliado también, no les diré los nombres, que son cambiados de manera casi absoluta, ¿no? Pero que la esencia de ellos sigue ahí presente, y lo que hace el escritor como los directores de esta trilogía es reinterpretarlos y dotarles de un nuevo significado. La verdad que creo que eso es una de las grandes virtudes de esta trilogía. Y como les decía, es una cinta que hace una serie de reflexiones, hace muchísimas reflexiones. Reflexiona, por ejemplo, sobre la religión, y no, si bien luego parece un tanto sencillo atacar a las religiones, no estoy diciendo que no estoy diciendo que sean blancas palomitas, no estoy diciendo que tengan sus muchas fallas y grandes fallas, te estoy hablando a ti, religión católica, sino que también hace una propuesta
Y entonces reflexiona, quizá lo malo de la religión son estos elementos, pero la espiritualidad, las creencias, igual no están mal. Entonces reflexiona sobre eso, o sobre otro tema, reflexiona sobre el sexo, no viéndolo como algo en lo que ha caído en nuestros tiempos con la pornografía, ¿no? En esta obsesión por la mercadotecnia, por el cuerpo como un objeto, la objetivización también del cuerpo, sobre todo el cuerpo femenino, o más que nada el cuerpo femenino. Y reflexiona y habla sobre las sensaciones más espirituales del acto, ¿no? Entonces es una cinta que va reflexionando sobre diversos temas, obviamente también sobre el tema de la tecnología, que termina siendo central en la segunda parte de la trilogía, que es Godzilla, Ciudad al filo de la batalla, y que también termina siendo parte central de la reflexión general de la cinta. Y un elemento que también disfruté mucho es el personaje de Haruo Sakaki, este personaje que nace lleno de odio y que a lo largo de la cinta vamos viendo cómo su arco, quizá en una curva con una inclinación muy leve, va cambiando poco a poco conforme se va enfrentando a diversos aspectos. Entonces, pues bueno, la verdad es que es una trilogía muy emocionante. La verdad es que me gustaría platicarles más, pero pues también eso significaría que quizá les estaría estropeando algo. Pero cerrándolo un poco con la idea que les decía sobre cómo me parecía una cinta con un mensaje positivo, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, pues es el asunto de que el mensaje, ¿no? Hay una frase que se menciona por ahí y dice: la verdadera naturaleza de la vida está en el cambio. Y sobre esa idea es que se va centrando esta película, en donde nos va proponiendo algo. Los seres humanos no son los grandes villanos, ¿no? Pero tampoco son, por así decirlo, el objetivo final ¿no? Y si bien no son los villanos, los malvados de la serie, inclusive hasta terminan siendo, dentro de sus torpezas o de sus errores, los que crean algo que terminará siendo benéfico para la Tierra en general. Creo que ese mensaje a mí me gusta mucho, el del cambio, y también otra palabra que se menciona mucho en la película, con otros personajes que tampoco les revelaré porque aparecen de manera sorpresiva en escenas postcréditos. Las 3 películas tienen escenas postcréditos, así que quédense hasta el final. En Planeta de Monstruos, esos personajes hablan mucho de la armonía, ¿no? Y entonces eso se conecta mucho con lo que les decía. Los seres humanos, como dueños del planeta Tierra, han olvidado la armonía que debe existir en el planeta Tierra. Y ya para cerrar con esta recomendación, la reinterpretación de Godzilla termina siendo esa. En algunas películas Godzilla venía siendo un protector de la Tierra. En esta trilogía, Godzilla es la Tierra. Y justamente por eso también se le ha llamado o bautizado este Godzilla como Godzilla Earth, Godzilla Tierra, ¿no? Entonces, nada. Como han visto, me emociona mucho platicar de esta trilogía. Me encantaría que la pudieran ver, me encantaría que me pudieran escribir en las redes sociales de Cinemanet, que no las dije al principio, pero las digo ahora. Twitter y Facebook estamos como Cinemanet, y YouTube e Instagram estamos como Cinemanet1. Y mis redes sociales, pues a mí me encuentran en Twitter como EnriqueFA86. Me muero de ganas por platicar esta trilogía con ustedes. Véanla y la platicamos en redes sociales. Prometo ahí destripar algunos elementos más que me gustan mucho de esta trilogía. Una de las mejores reinterpretaciones de Godzilla actuales. La otra que me gusta mucho es Shin Godzilla, que quizá más adelante les puedo platicar, que es la última interpretación live action de Godzilla para los japoneses, y que bueno, también tiene otros elementos muy interesantes, que sobre todo estas 2 versiones de Godzilla han cambiado muchísimo la mitología del personaje, y creo que también por eso las disfruto muchísimo. Pero bueno, Godzilla, Planeta de Monstruos, Godzilla, Ciudad al filo de la batalla y Godzilla, el devorador de planetas, son las 3 películas que pueden ver como
parte de esta trilogía animada que pueden ver de manera exclusiva en Netflix, y siendo una coproducción de Netflix, en asociación con Netflix, es una cinta que seguramente no se terminará perdiendo por ahí, que de repente desaparezca. Entonces disfrútenla mucho. Rapidísimo, la música creo que vale mucho la pena. Es de Takayuki Hattori. Algunos no les gustó, a mí me gusta, y de hecho creo que en esencia no escuchamos el tema clásico de Godzilla, pero sí termina siendo música que termina remitiendo a la música original. Y de hecho este Godzilla habla perfectamente con la versión del 54 de Ishiro Honda. Sin más, muchas gracias. Nos escuchamos en una próxima recomendación. Escuchen a mis compañeros Charlie del Río, Diana Su y Rosalina Piñera, y cuídense. Cuídense, nos escuchamos. Hasta la próxima. Esto fue Cinemanet con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Su. El cine se ve, pero también se escucha.